presentación? Buenas tardes, doctora. Sí, doctora. Ya se ve, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar. Entonces, hoy vamos a iniciar con litiasis renal, la primera parte, y la siguiente clase ya sería tratamiento quirúrgico. Entonces, bueno, la litiasis renal se define como una formación de cálculos renales en las vías urinarias que puede abarcar riñón, uréter, incluso pues obviamente la vejiga. Consiste en una sobresaturación de los componentes de la orina y bueno, que es imposible la solubilidad, ¿no? Entonces se va sobresaturando, se van haciendo cristales y posteriormente se van haciendo litos. Entonces tenemos litos que pueden estar formados en el riñón, tenemos litos que salen del riñón y se van al uréter, o en el uréter pueden atorarse y ir creciendo porque se siguen saturando. Y también tenemos litos de la vejiga, que como tal nacen en la vejiga o que pasan del riñón a la vejiga. Bueno, la formación de cálculos, como ya se los había mencionado, requiere una orina sobresaturada y bueno, la sobresaturación depende de varias situaciones, el pH urinario, la fuerza iónica, la concentración de los solutos y de la complejidad. Ahorita vamos a ver estos factores. Entonces, bueno, hay una teoría físico-química, ¿no? Que es la sobresaturación, la nucleación, que empieza un núcleo muy pequeño y se empieza a agregar alrededor más cristal y entonces se va haciendo como tal el hito, ¿no? Y tenemos una teoría anatómica, ¿no? Que por ende la forma que tienen los cálices renales favorece la éstasis de orina y la precipitación de los cristales. Y bueno, también obviamente depende del flujo urinario, ¿no? Si es una persona que no toma muchos líquidos, el flujo urinario es más bajo, y si fuera un flujo urinario más alto, es más difícil que se formen cálculos. Ahora, ¿cuál es el contenido de un cálculo? Generalmente, primero tenemos una matriz y la matriz es un material que no es cristalino. Aquí tenemos algunas sustancias que se han estudiado, se han comprobado y después tenemos que encima llegan los cristales, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta clase. Los cristales pueden ser oxalatos, fosfatos, uratos o de cistina. Hay algunas bacterias no productoras de ureasa, también E. coli, que aumentan la producción de la matriz urinaria y entonces por tal vamos a tener mayor precipitación de cristales. Ahora, ¿qué factores están implicados en la patogenia de los litos renales? Pues las infecciones, como les dije, que se paralice el uréter, quiere decir que no tenga buena peristalsis, el embarazo, porque el embarazo causa también un poco de hidronefrosis, hipercalciuria, por cuestiones hormonales, factores geográficos, climáticos, raciales, es mayor en asiáticos y en personas de raza blanca, presencia de algún cuerpo extraño, por ejemplo, que el paciente haya tenido una cirugía y le hayan dejado un catéter, procesos patológicos dentro de los cuales está la hipercalcemia, la hipercalciuria, la hiperoxaluria y algunos trastornos metabólicos como la acidosis tubular distal, la intoxicación por vitamina D y la glomerulonefritis crónica. Ahora, también tenemos unos litos que son de origen genético, que está relacionado con la cistinuria y la jantinuria. Ahora, la orina, ¿cómo se da la sobresaturación? Ya dijimos, debe haber un núcleo, y una vez que está el núcleo, los cristales empiezan a aparecer arriba del núcleo, y entonces, bueno, la orina es una solución dinámica en que las sales pueden estar en distintas concentraciones, entonces podemos tener distinta concentración de oxalato, podemos tener distinta concentración de cistina, y dependiendo la cantidad que tenga, la cantidad de líquido que tenga, entonces habrá o no sobresaturación. Y bueno, cuando esta sal está en sobresaturación, se comporta de una forma inestable y la precipitación cristalina resulta entonces irreversible. El oxalato de calcio normalmente es una sal soluble, tiende a formar cristales cuando su concentración sobresatura la orina. La precipitación del oxalato de calcio aparece cuando hay una sobresaturación de 7 a 11 veces de su solubilidad. Entonces quiere decir que hay mayor concentración.
Si los cristales son suficientemente grandes, pueden fijarse al epitelio de la orina, bueno, al epitelio urinario, que sería generalmente a nivel renal, a la porción terminal de los túbulos colectores, y va creciendo lentamente. El sitio de fijación podría estar determinado por lesiones previas del epitelio por los propios cristales. Entonces, el cristal primero puede lesionar el epitelio y entonces esa zona de lesión es más sensible para que empiece a acumularse en esa zona los cristales. La saturación de la orina está condicionada por una serie de factores locales. La concentración y el estado iónico de los solutos factibles de cristalizar, que ya los mencionamos, el pH urinario, algunos moduladores físico-químicos y el estado de hidratación corporal. Esto es muy importante porque ya les había mencionado, entre menos orina haya, pues va a ser más concentrada. Y los hábitos dietéticos. Ahorita vamos a ver algunas bebidas o comidas que pueden causar litiasis. Ahora, también tenemos algunos moduladores físico-químicos. Los factores inhibidores de la cristalización urinaria son el magnesio, el zinc, el aluminio, el flúor, los citratos y los pirofosfatos. Estos inhibidores faltan en la orina, entonces normalmente no los hay. Entonces, ¿cómo deberían de llegar a la orina? Pues por medio de la dieta. Y bueno, como dijimos, tenemos varias fases de la formación del lito. Primero es la nucleación, que es un núcleo pequeñito, después se va agregando y empieza a haber un crecimiento del lito. Bueno, esto no, ya es demasiado fisiopatología y vamos a enfocarnos en esto. Ahora, tenemos sustancias que influyen en los procesos de nucleación, agregación y crecimiento. Ahora vamos a hablar de los promotores. ¿Cuáles son los promotores? Los promotores son los glucosaminoglucanos, las mucoproteínas, la uromucoides, los uratos y las proteínas acídicas. ¿Cuáles son los inhibidores? Del oxalato, generalmente es el citrato, el pirofosfato, los glucosaminoglucanos, el ARN, la nefrocalcina, la uropontina y la proteína de Tamm-Horsfall. Y de los fosfatos, el citrato, el pirofosfato, la nefrocalcina y el magnesio. Aparte también tenemos unos complejadores que son el magnesio y el citrato. Bueno, entonces esa es como la fisiopatología. ¿Qué es lo más importante? Pues saber que hay una nucleación, saturación y crecimiento del lito. Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas con los cuales va a llegar el paciente? Que eso es lo importante para nosotros. Tener la sospecha clínica de que tiene la litiasis para empezar los estudios de imagen. Entonces, bueno, la sintomatología depende mucho del tamaño del cálculo y la ubicación, ¿no? Si el cálculo está a nivel renal, generalmente pues puede pasar hasta asintomáticos si son pequeños. Y tenemos algunos síntomas clásicos como la obstrucción del flujo de orina, que bueno, eso es raro, porque aquí tendríamos que tener un lito a nivel de la vejiga que esté tapando la uretra. La hematuria es muy común porque los litos al pasar por el uréter lesionan el endotelio y sangran. Puede haber un cólico nefrítico que es un dolor punzante intenso. Entonces esto es muy común como esta imagen que tiene este paciente, el cólico nefrítico. Entonces tiene un dolor en esta zona y después pasa. Esto es un cólico, ¿no? Un dolor que va y viene. Más tarde, otra vez duele, otra vez pasa, otra vez duele, otra vez pasa. Entonces tienen un cólico los pacientes. Puede haber tenesmo vesical, obviamente porque ya hay alguna afección vesical, sea que el lito esté ahí o que tengamos, por ejemplo, sangre, ¿no? El hecho de que haya sangre en la orina, pues también le da al paciente irritación. Polaquiuria, porque el paciente quiere expulsar el lito, entonces está orinando constantemente, y disuria, porque muchas veces estos litos se asocian también a infección de vías urinarias. Podemos encontrarlos juntos. El dolor en estas áreas, como está sombreado acá, es el clásico dolor que da un lito renal. Entonces podemos tener dolor lumbar, como este señor que se ve acá en la imagen, muy localizado en esta zona, pero también podemos tener un dolor que se irradia hacia las ingles. En las mujeres dicen que hacia los genitales, hacia los labios mayores, y muchas veces este tipo de dolor se puede confundir, por ejemplo, el lado derecho con apendicitis, del lado izquierdo con colitis. Entonces, el dolor puede tener estos sitios de presentación.
Ahora, cuando ya están formados y su diámetro es menor a 0.5 centímetros, pueden ser eliminados por la micción. Entonces baja del riñón, pasa por el uréter, llega a la vejiga y como lesiona el uréter, puede lesionar la vejiga, pues obviamente hay hematuria y entonces ese puede ser un signo que nosotros veamos. Mayor a 0.5 centímetros es muy difícil que ese lito pase. ¿Por qué? A nivel renal, pues podemos tener litos de centímetros, ¿no? Toda esta zona le cabe. Pero a nivel del uréter no. Entonces se va a quedar atorado aquí y ya no va a pasar al uréter ni a la vejiga. En el uréter se dice que los litos menores de 0.5 centímetros o 5 milímetros pueden llegar a ser expulsados, pero esta zona es la zona difícil porque es la zona más con menor diámetro y aquí es donde se puede atorar. ¿Qué pasa si se atora? Pues obviamente ya no va a haber flujo de orina y empieza a haber hidronefrosis. Entonces podemos tener oclusión del uréter por el hito, cierre del uréter y cierre de la unión ureteropélvica, que sería este nivel. Entonces, a este nivel, ureteropélvica. Entonces puede cerrarse desde aquí o desde aquí obstruirse y por lo tanto empezarse a acumular la orina a nivel del riñón y causar hidronefrosis. La hidronefrosis, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar un dolor constante que ahí ya pasa de ser cólico a un dolor que se presenta en todo momento en la fosa renal. Ahora, dijimos, ¿qué pasa con el cólico renal? Pues es una distensión del sistema colector o el uréter, ¿no? Entonces, el paciente, ¿qué trata de hacer el cuerpo del paciente? Expulsar el hito. Entonces, por eso aprieta y relaja, aprieta y relaja. Recuerden que el uréter tiene una peristalsis, entonces también cierra su peristalsis para tratar de sacarlo y después se relaja. Hace peristalsis y se relaja. ¿Y qué pasa cuando ya no hay un cólico? Que el dolor está constante, es lo que les dije, hay una distensión de la cápsula renal porque ahí está el hito, empieza la hidronefrosis, entonces ya es un dolor constante, ya no es un dolor que va y viene. Ahora, si los litos están a nivel del cáliz renal, pueden causar obstrucción, cólico renal, y bueno, se origina de forma periódica, no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, esto pasa en meses, ¿no? El lito como tal ya en la pelvis renal, que quiere decir que ya quiere pasar al uréter, pero está atorado ahí, generalmente cálculos mayores a 1 centímetro pues ya obstruyen esta unión, causan dolor en el ángulo costovertebral por debajo de la 12ª costilla. Y cuando el dolor viene del uréter, que quiere decir que el hito salió del riñón, se atoró en el uréter, aquí el dolor es el dolor más intenso que llegan a tener los pacientes, porque tratan de expulsarlo. Es un dolor agudo, intenso en la fosa renal que se irradia al ángulo costovertebral o como les dije, puede haber irradiación hacia la ingle, en los hombres hacia el testículo y en las mujeres incluso hacia los labios mayores. Es un dolor muy fuerte. Realmente los pacientes llegan gritando y nosotros por la sintomatología que presentan, como los pacientes vienen, generalmente ya sabemos que tiene una litiasis renal que está atorado en el uréter, ¿no? Entonces dijimos, el dolor renal, cuando ya el riñón está inflamado, está con hidronefrosis, pues es un dolor que se queda en esta zona. Cuando el hito trata de viajar, de ser expulsado, el dolor viene en estas zonas, ¿no? Que se viene hacia la ingle, hacia los genitales, incluso un poquito más hacia la abdomen, ¿sí? Entonces, podemos tener este lugar de impactación, podemos tener el otro que es a nivel del uréter o en la unión, ¿no? Ahora, si el hito llega a vejiga, ¿qué pasa? Una vez que pudiera expulsarlo, si es que el tamaño lo permite, la otra es que aquí se queda y empieza a cristalizarse más y a crecer más hasta que es un lito totalmente dependiente de vejiga y son litos que son difíciles de operar a veces. Ahorita la siguiente clase vamos a ver el tratamiento quirúrgico. Y bueno, ¿cuál es el estudio diagnóstico para nuestra litiasis renal? El gold estándar es la tomografía de abdomen. ¿Sí? Pedimos una tomografía de abdomen simple y aquí vemos los litos. Incluso litos menores de 5 milímetros se ven en tomografía. Ahora, hay unos litos que ya habíamos mencionado, como pues en todas las patologías, que son
radiolúcidos, que no se ven, ¿no? Ahorita vamos a ver los que no se ven, y entonces ahí, ¿qué estudio pediríamos? Si no se puede ver como esto, ¿no? Que se ve aquí, que es calcio, ¿no? Densidad calcio. Si no lo vamos a ver como densidad calcio, pedimos una urotac. En la urotac se van a pintar los riñones, como acá se ve, y vamos a ver una zona que no se pinta bien y que ahí ya impide el flujo de orina de forma correcta. Entonces, con eso tenemos la sospecha de que el paciente ya tiene una litiasis renal o ureteral, ¿no? Cuando nosotros pedimos una urotac, pues se pinta correctamente. La urografía excretora, como les había dicho, es un estudio en desuso debido a que hay que tomar muchas radiografías. Se puede tomar una radiografía cuando esté en peristalsis, pensar que no está pintado el uréter y sí está pintado. Entonces, lo ideal es pedir una urotac, pero si es un cálculo que se ve en una tomografía simple, sin necesidad de contraste, pues bueno, ya no seguimos con más estudios. Con ese nos quedamos y el paciente se debe de canalizar al urólogo. Entonces, bueno, tenemos que el paciente puede tener hematuria macroscópica, pero también puede ser microscópica, que el paciente no presente hematuria, por lo que él mencione, hagamos un examen general de orina y allá en este sí se encuentran restos sanguíneos. Y bueno, los cálculos de fosfato de magnesio y de amoníaco están muy relacionados con infecciones de vías urinarias, con Proteus, Pseudomonas, Klebsiella y Staphylococcus. Entonces, por lo tanto, es importante cuando nosotros tenemos sospecha de una litiasis renal, hacer un examen general de orina para ver si está asociado a infección. Y si está asociado a infección, tenemos un examen general de orina con un resultado patológico, ya hemos dicho, que tenga más de 5 a 10 leucocitos por campo, ya se considera positivo, que aparte tenga bacterias, que sigue, pues hacer al paciente el urocultivo para saber la bacteria y el tratamiento adecuado. Ahora, podemos tener infecciones muy graves como la pionefrosis, que es prácticamente pus en el riñón y se da porque se está obstruyendo. Entonces tenemos el sistema colector totalmente obstruido, pero la orina tiene que seguir intentando pasar, entonces se empieza a infectar. Tenemos otra pielonefritis granulomatosa que se relaciona mucho con obstrucción e infección, ya la habíamos mencionado esta. Un tercio de estos pacientes, recuerden que presentan cálculos y bueno, son cuestiones de infección muy graves. La fiebre se da generalmente cuando ya hay datos de infección, no es porque el paciente tenga una litiasis, es porque está asociado a infección y bueno, va a requerir control de la infección. Cuando llega a haber náusea y vómitos se da generalmente porque hay obstrucción de la vía urinaria superior y bueno, se requiere bastantes líquidos intravenosos para restaurar el estado eubolémico porque el paciente vomita mucho. Es como como una asociación, ¿no? El hecho de tener mucho dolor y tener náusea y vómito. Ahora, ¿cómo hacemos la exploración? Pues bueno, acá tenemos las clásicas maniobras que nos enseñan a hacer, en el cual en el método de Guyon nosotros decimos al paciente que meta el aire, apretamos y tratamos de tocar en la parte posterior la fosa renal y ver si esa zona duele. El peloteo renal, en el cual tenemos una mano atrás, una mano adelante, damos golpecitos y ver si eso le causa dolor. O la maniobra de Montenegro, el paciente boca abajo, apretamos en la fosa renal y vemos si tiene dolor. A veces los pacientes ni siquiera se dejan hacer las maniobras porque realmente sí tienen mucha molestia. Y bueno, siempre tenemos que hacer Giordano. Recuerden que en el Giordano el paciente está sentado y nosotros le damos un golpecito en la fosa renal y ver si el paciente dice que tiene dolor o un dolor reflejo. A lo mejor acá no, pero siente el dolor en otra zona. Y el método de Goulet, en el cual el paciente está con una pierna doblada y es de pie y tratamos también de tocar el riñón, ¿no? Con palpación bimanual. Pero bueno, les digo, muchas veces el paciente no nos da la oportunidad de hacer algo así porque sí tienen bastante dolor. Ya se me acabó. Bueno, entonces, en esta primera parte únicamente vimos la presentación fisiopatológica de la enfermedad. La fisiopatología de la enfermedad, pero la siguiente clase ya nos vamos a enfocar en el tratamiento médico y quirúrgico.
El tratamiento médico está bastante complejo por el hecho de que dependiendo del tipo de delito es el tipo de tratamiento que vamos a dar, pero bueno, igual como les había dicho, vamos a tratar de enfocarnos en el medicamento, no en las dosis, porque si no ya es demasiado, y las indicaciones de cirugía, ¿sí? Como les había dicho también la clase pasada, este tema ya no viene en el primer examen, que será la próxima semana, será hasta el segundo examen parcial, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. No, doctora. Gracias a todos y nos vemos el día lunes. Yo el fin de semana ya le mando a su compañero la lista de cómo se van a presentar el examen, pero dijimos el examen es hasta el día jueves. Gracias, hasta luego.